Vamos a ver el tema de factorización. Factorizar consiste en representar una expresión matemática como la multiplicación de factores primos. Por ejemplo, si tuviésemos un número 910, este puede ser representado como la multiplicación de sus factores primos, que son 2, 5, 7 y 13. Ahora, son factores primos porque solo tienen dos divisores, la unidad y el mismo. En cambio, si la expresión matemática fuese pues, una expresión algebraica como la que vemos aquí abajo, x al cuadrado más 6x más 8. Realizando algún método de factorización, nosotros podríamos factorizarlo como x más 2 por x más 4. Ahora, ese x más 2 y ese x más 4 son factores primos. ¿Por qué? Porque solo tienen dos divisores, la unidad y el mismo. Por lo tanto, factorizar consiste en representar una expresión matemática como la multiplicación de sus factores primos. Veamos un ejemplo. El primer método que vamos a trabajar es el factor común monomio. Para esto vamos a factorizar toda esta expresión que vemos aquí. Lo primero que debemos de hacer es sacar el máximo común divisor de los coeficientes. Así que sacaremos el MCD de 12 y de 8. Y como vemos, el MCD sería 4. A continuación, ese número 4 lo vamos a acompañar de las letras que se repiten en ambos términos. En este caso sería X y Y, ya que X y Y están presentes en ambos términos y estarán elevados al menor exponente de cada letra. Por lo tanto, el exponente de X será 3 y de Y será 2. Lo que acabamos de obtener es el factor común monomio. Este factor me va a ayudar a poder factorizar toda esta expresión. Así que procederemos a realizar el método. Entonces, toda la expresión que teníamos al principio será igual al factor común monomio, y este factor común monomio estará multiplicando o multiplicará a ciertas cantidades que se obtienen de esta forma. Tomamos el primer término, que vendría a ser 12x a la 4y al cuadrado, y lo dividimos entre el factor común monomio. Al dividir obtendremos 2 entre 4, 3, x a la 4 entre x al cubo sería x, y el y cuadrado se va a cancelar. Esta cantidad será el que yo voy a colocar aquí, 3x. ¿Qué sigue? El otro término. Tomamos el siguiente término y lo dividimos entre el factor común monomio nuevamente. Y obtendremos lo siguiente. Menos 8 entre 4 sería menos 2. X al cubo entre x al cubo se cancela. Y a la 4 entre y al cuadrado sería y al cuadrado. Y z cuadrado, pues ya que abajo no hay z. Este término lo colocaré aquí. Menos 2 y cuadrado z cuadrado. Por lo tanto, ya he llevado pues la expresión matemática a una multiplicación de factores primos, porque esto ya no se puede factorizar más. Por lo tanto, la expresión que me dieron al principio, factorizado, sería como lo que vemos acá a la derecha. Este procedimiento que hemos puesto acá en esta parte de izquierda abajo, pues es un procedimiento que debería hacerse mentalmente, ¿no? Ya con la práctica uno lo va a poder hacer de forma mental. Entonces aquí vemos el método de factor común monomio. Veamos un segundo método, que sería el factor común polinomio. Como su propio nombre lo dice, pues ahora lo común va a ser un polinomio, ya no solamente un monomio. Y como vemos aquí, mira, el polinomio común vendría a ser a más b, ¿no? A más b en este término, a más b en este término. Y si te das cuenta, aquí también podríamos colocar, entre paréntesis, a más b. Entonces todos los términos tienen a más b. Por lo tanto, el factor común polinomio vendría a ser a más b. Este vendría a ser entonces el factor común polinomio. Al igual que el método anterior, si hubiese coeficientes, pues también debería sacarle el MCD, pero como vemos, el último A más B solo tiene coeficiente 1, que está aquí, que no se ve, entonces el MCD pues saldría 1, ¿no? Entonces ya no es necesario sacarlo. Si hubiese sido otra cantidad, ahí sí hubiésemos sacado el MCD. Por lo tanto, se hace el mismo procedimiento. Copiamos toda la expresión nuevamente y esta expresión pues será igual a el factor común polinomio y pues estará multiplicado por lo siguiente.
Recuerden, se tiene que realizar esta operación. Tomamos el primer término, 4x al cubo, a más b, y lo dividimos entre el factor común polinomio. Y ahí vemos que se va a cancelar pues a más b y me estaría quedando 4x cubo, ¿no? Y ese 4x cubo es el que va a ir acá, 4x cubo. Tomamos el siguiente término, que en este caso sería menos 6y cubo por a más b. Y lo dividimos entre el factor común polinomio. Y en este caso nuevamente se va a cancelar a más b y me estaría quedando, por lo tanto, menos 6y cubo. Y eso lo colocamos seguido, ¿no? Menos 6y cubo. Ahora hacemos el mismo procedimiento para el último factor. Tomamos el último término, que pues que sería a más b, y lo dividimos entre el factor común polinomio. Y en este caso me estaría quedando 1, pues, ¿no? Y ese 1, pues acá tendríamos que colocar más 1 y tendríamos que cerrar el paréntesis. Ahora sí he llevado ya la expresión que tenía al principio como una multiplicación de factores primos. Lo que vemos ahí son factores primos, son dos factores primos que vemos allí. ¿Cuáles son esos factores? El a más b y todo el paréntesis rojo, ¿no? Lo que vemos ahí. Veamos un último método que sería agrupación de términos. Por ejemplo, la característica que tiene este método es que quizás no todos los términos tienen todo algo en común, pues entonces acá tenemos de agrupar. Podemos agrupar de 2 en 2, de 3 en 3. Por ejemplo, voy a agrupar así. Voy a agrupar estos dos que están de verde y voy a agrupar estos que están de amarillo. Porque si nos damos cuenta, en lo de verde lo común es b y en lo de amarillo lo común es x. Así que vamos a sacar el factor común monomio en cada uno de ellos. En verde lo común es b a la 4. Así que sacamos b a la 4. Y lo multiplicamos, recuerda que tengo que dividir cada término entre el factor común. Solamente en lo de verde nada más. B a la 6 entre b a la 4 sería b al cuadrado. Esto lo vamos a hacer un poco más directo. Más b a la 4 x cuadrado entre b a la 4 sería x al cuadrado. Entonces ya acabé con lo de verde. Voy a hacer lo propio ahora con lo de amarillo. Más. En lo de amarillo, lo común vendría a ser pues x a la 4, ¿no? X a la 4 y hago lo mismo, abro paréntesis y empiezo a dividir, ¿no? El primer término amarillo sería b cuadrado x a la 4 entre x al cuadrado a la 4. Había un pequeño error a la 4. Entonces al dividir b al cuadrado x a la 4 entre x a la 4, pues se cancelará el x a la 4 y me quedará b cuadrado, ¿no? Y hacemos lo mismo con el otro. X a la 6 entre x a la 4 sería x al cuadrado. Y cerramos el paréntesis. Ahora, si somos bien observadores, vamos a notar pues que nuevamente ahora apareció un factor común polinomio, ¿no? El celeste. Hacemos el paso anterior del método anterior que hemos visto. Entonces acá lo común vendría a ser b cuadrado más x al cuadrado. Y ese factor común polinomio, pues ahora lo vamos a multiplicar. Vamos a abrir nuevamente paréntesis y hacemos nuevamente esto, ¿no? Mentalmente, ¿no? B a la 4, b cuadrado más x al cuadrado, que sería el primer término, entre el factor común polinomio, ¿no? Entonces ahí se va a cancelar esto. Me va a quedar b a la 4. Hacemos lo mismo con el otro. Al momento de dividir todo esto entre el factor común polinomio, pues me va a quedar más x a la 4. Entonces, como somos bien observadores, vamos a notar que ya toda esta expresión inicial, que lo voy a copiar ahora, entonces esa expresión pues será igual a lo que acabamos de obtener, que sería b al cuadrado más x al cuadrado multiplicado por b a la 4 más x a la 4. Lo hemos llevado a sus factores primos. Entonces aquí tenemos dos factores primos, ya que solo tienen dos divisores, recuerda. Entonces, en eso consiste la factorización. Hemos visto tres métodos. Método de factor común monomio, que en este caso lo común será un monomio. Método de factor común polinomio, que en este caso será un polinomio lo común en cada término. Y pues cuando no se ve que en cada término hay algo en común, pues lo que tendríamos que hacer es agrupar, ¿no? Para luego, pues en el transcurso de la factorización, pues se va a mostrar algo común nuevamente. Ese es el sentido de
factorizar una expresión, llevarlo a sus factores